Hello, kids. Good morning or good evening. Today we are going to talk about regrets, criticism, and obligations in the past. Okay. So let's start a little bit with regrets. Regrets, it's something when you right now are thinking that you shouldn't have done it, que no lo debían hacer, y se arrepienten de haberlo hecho. So, for that expression, para expresarnos de esa forma en inglés, we are going to learn just a tiny little bit about it. Vamos a recordar un poco, alright, para que puedan hacer la tarea. Now, how can we use regrets? We use should or shouldn't have plus past participle to express regrets. Ahora, regrets solamente lo vamos a utilizar con I or we, ¿ok? No con otros pronombres, solamente con I or we. Y cuando ustedes vean una oración de este tipo, alright, se trata de un regret cuando veamos I or we. That's it, no more pronouns. So, vamos a ver cómo podemos formar the regrets. Now, for starters, para iniciar, for starters, we always are going to use should and shouldn't, all right? Should and shouldn't. Should para positive, muy bien, and shouldn't para negative. Remember, positive should, negative shouldn't. Y obviamente va a estar acompañado for the verb have, ¿ok? Siempre va a estar have aquí con should or shouldn't. Have. Y tenemos algo aquí que lo hemos practicado y lo hemos estado practicando siempre, que es the past participle, ¿ok? The past participle verb. Esos son los verbos que van ahí en participio. Los mismos verbos que van a utilizar al momento de crear regrets. Now, let's see. Number one, vamos a ver el primer ejemplo. I got up late and missed the school bus. I should have set the alarm. Muy bien, ¿qué tenemos aquí primero? ¿Cómo sabemos que es un regret? We know that because we have the pronoun I. All right? We're talking that I got up late, me quedé dormida y perdí el transporte, perdí el bus. All right, so, and the next sentence, I should have set the alarm, debí poner la alarma, debí activar mi alarma porque me quedé dormida y perdí mi transporte. So, let's see. So, ya tenemos el pronoun, ¿verdad? Que es I. Luego tenemos should. Muy bien. Should, the positive form, should. And then we have have. All right, we have the verb have. Siempre va a ir el verb have. Nunca se lo coman. All right, ese verbo no se toca. Por mucho que se esté cayendo el cielo, no se va a tocar. And then tenemos el past participle, ¿ok? Siempre vamos a tener un past participle, the verb set. El verb set es un verbo que no cambia, ¿ok? Se mantiene igual en pasado, en presente y en participio. Muy bien. The next example. We didn't study for the exam and we failed. We should have studied. Now over here, guys, what can we see here? ¿Cuál es lo primero que vemos aquí? El pronoun. ¿Y qué pronoun tenemos aquí? We. Alright. Esto nos indica que estamos haciendo un regret. We. Ahora, ¿qué tenemos después del pronoun? El should. Ok. El should. And the verb have. Right. The verb have. And at the end tenemos el participio studied. Studied. Y studied viene siendo el participio del verbo study. Right? So keep that in mind.
Recuerden que los verbos regulares en participio siempre van a conservar su forma de un verbo en pasado simple. Eso significa que va a conservar su forma con ed al final. Y los verbos irregulares van a cambiar de acuerdo a la lista de verbos que yo les di o si no por internet. Y si tienen otra opción, pueden buscar en el vocabulary and grammar en la parte de atrás. Muy bien, entonces, cuando tengamos duda de un verbo, podemos buscarlo en la lista. Muy bien, si lo encontramos en la lista, significa que es un verbo irregular. Si no, es un verbo regular. All right, we continue. So we already know that. So regrets is con should or shouldn't have plus past participle. Siempre comenzamos, también otro detalle, comenzamos con una oración de lo que nos pasó, qué es lo que fue lo que nos pasó, que nos arrepentimos tanto que haya pasado. So we're going to continue to the next one. We got criticism. La palabra está muy clara. So crítica, criticism. Now, for criticism, no vamos a utilizar I and we. Ya no vamos a utilizar eso. En criticism vamos a utilizar los pronouns you, he, she, it, or they. Cuando tengamos una oración y vemos que es con you, he, she, it, or they, en este caso obviamente va a ser un criticism. Si vemos I en we, sería un regret. Pero aquí, con el resto de pronombres, es un criticism. Now, let's see the first sentence. You fell asleep in class. You shouldn't have stayed up late last night. So, ¿qué tenemos primero? Vamos a ver. Tenemos you, the pronoun you, que nos indica que es un criticism. All right, you. Next we have shouldn't, shouldn't. ¿Y qué viene siendo shouldn't? Shouldn't viene siendo negative. Negative, all right? You shouldn't have, have. Let me get the square section. Have, okay? The verb have. ¿Y qué tenemos después? Stayed up. Stayed up. That means que este verbo es un verbo regular y que es del verbo, el verbo fracial, stay up, quedarse despierto. Stay up. Now, what's next? Vamos a ver la otra oración, el otro ejemplo. So the next example is Tom wore his best shoes to play soccer, and now they're ruined. He should have worn sneakers. Now, we're expressing that Tom wore his best shoes. Tom utilizó sus mejores zapatos blancos, elegantes, para jugar fútbol y ahora se dañaron. So, aquí estamos haciendo una crítica que no debería utilizar, que debió utilizar zapatos deportivos. So, what do we have here? ¿Qué primero identificamos? El him, right? The he, the pronoun he is going to be for what? For criticism. Now, let's continue. After pronoun, we have should or shouldn't. Este should viene siendo the positive form, okay? Positive. The positive of this verb, okay, should, debió, should have worn, what is worn? Aquí quiero ver, what is worn, what is that? Este is the past participle verb of wear, utilizar, ponerse, ropa, zapato, wear, all right? So, otra vez, para criticism utilizamos solo los pronombres you, he, she, it, and, or they, nada más. Ok, si vemos un I o un we, significa que es un regret. We continue with the next one.
Now, obligations, guys. Now, over here, aquí podemos utilizar el pronoun que queramos, ¿ok? El pronoun que queramos, no importa. Aquí sí expresamos una obligación, dependiendo de la oración. All right, donde vamos a saber que es una obligación. So, for obligations, we use had to plus infinitive to express an obligation in the past. Muy bien. So, how do we know an obligation? Because it is on the past. All right. Y para esto tenemos que leer, analizar e interpretar, perdón, una obligación, ¿ok? Tenemos que interpretar una obligación en una oración. Now let's see. Number one, I got up late, so I had to run to school. Imagínense, se despierta tarde y tiene que correr para ir a la escuela. So let's see, I had to run. Tenemos, si decimos de que para expresar una obligación en el pasado, tenemos the verb had to. Muy bien. Had to. Y aquí justamente tenemos had to. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos que nos dice que es con infinitive. So, recuerden, los infinitive es run, ¿ok? El verbo no se cambia. Run. Aquí ya no le ponemos, ustedes me van a preguntar, pero si infinitive es con to, ¿por qué ya no le ponemos otro to? Porque ya está en had to, muy bien. ¿Ok? Entonces eso ya no tendría dos to, sino que solamente uno. So we're gonna, like, independientemente de que no esté, ya sabemos que es infinitivo y que va had to run, ¿ok? Utilizamos así. Muy bien, continuamos con the next one on the green, con lo del verde. Alright, aquí, didn't have to, plus infinitive. Now, como podemos observar, tenemos positive, el had, tenemos aquí un positive. Y aquí tenemos un negative. Aquí tenemos un negative, didn't have to. Y cuando utilizamos un didn't have to, es para to refer, ¿ok? Para referirnos a cosas que en realidad no eran necesarias. So for that, let's look at the first example. That is, we didn't have to go to school yesterday. It was a holiday. Imagínense levantarse en, en las vacaciones de Navidad y pensar de que les toca ir a la escuela. No era una necesidad. Entonces, como pronoun tenemos we, ok, aquí no importa qué pronoun sea, porque es una obligación para todos. Now, we didn't have to go to school yesterday. It was a holiday. So, tenemos aquí didn't have, que nos indica que es negative, que no debieron. And the infinitive to go. We didn't have to go. No debimos ir porque era vacaciones. Now, let's look at the next one. Miley didn't have to worry about the exam. It was easy. So, what is it saying? That Miley se estresó tanto por el examen que estaba demasiado fácil. So, we're talking about que no era nada necesario estresarse. So, for start, we have didn't have, all right? Que ese viendo siendo la regla para identificar un obligation que no era necesaria. And then we have the infinitive form. To worry, okay? To worry about the exam. To worry, no se debió preocupar. To worry. So, guys,
That's all the three examples of how you can identify a regret, you can find a criticism or an obligation. Give me a minute and I will show you the homework. All right, guys, so here is the homework. So for activity number 1, you got to complete the regrets or criticisms about the past. Now, let's remember, para regrets utilizamos I and we, solamente I and we. And for criticism, utilizamos the rest of the pronouns. That will be you, he, she, it, and they, ¿ok? Utilizamos el resto de los pronombres, excepto I and we para criticism. Now, in activity number 2, what you guys are going to do is to complete the obligations in the past with the verbs in the box. So, look, you got to read and look at the sentences and complete the blank spaces with the obligation form, all right? So you gotta read carefully about it. Read it careful. So that's it, guys. That is the homework. And no se olviden hacer la tarea de vocabulario, que es algo muy sencillo, que lo pueden hacer en menos de 5 minutos. All right, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.